Él en su amor y su misericordia nos va a hablar acerca del ministerio, del cual fue llamado por el Señor a Pablo. Y le damos gracias al Señor porque sabemos que cuando el Señor, por misericordia, a nosotros los tiene destinados para servirle a Él en su reino, damos gracias a Él porque dice que Él lo eligió, no nosotros a Él. Usted buscó al Señor, Él lo eligió a nosotros y Él salió a nuestro encuentro, ¿o no? Bendito día cuando el Señor salió a nuestro encuentro. Ese fue un día que a mí me marcó mi vida. Cuando el Señor tuve el encuentro con el Señor, cuando vino el Espíritu Santo sobre mi vida y me bautizó, fue un día maravilloso, pero ese día lo recuerdo todos los días de mi vida. Porque fue como usted cuando se da un abrazo con alguien que ama mucho y se lo estremece el abrazo y lo llena. Y a la vez también cuando vino el Señor a mi vida, cuando lo conocí a la edad de 17 años, por misericordia, mi juventud se la entregué a Él, y desde esta hora puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Le doy gracias porque dentro de todo mi adolescencia pasé muchas cosas, pero le doy gracias porque lo puedo conocer. Porque si no lo hubiera conocido, hermano, no estaría aquí. No hubiera estado acá porque quizás en el mundo pecaminoso muchas veces cuando las personas no tienen a Dios, sufren, pasan muchas cosas que no son gratas ante el Señor, pero le doy gracias al Señor porque Él me tenía para estos tiempos, para este ministerio de ser pastor, con mi pastora Carmen, también sabiendo que el Señor siempre la usa a ella y su unción está en ella también, y le damos gracias al Señor porque el Señor le muestra y le revela todo lo que se mueve. Amén. Y le damos gracias al Señor, hermano, porque cuando uno tiene un ministerio, el Señor lo aparta. Lo aparta, tiene su encuentro uno personal con el Señor. Y es importante, hermano, es hermoso cuando el Señor está en ti, porque cuando tú estás en el encuentro del Señor en ti, muchas veces, hermano, estando solo, la presencia del Señor te visita. Te visita y de una manera sobrenatural, como le decía la otra vez, que te arma, te desarma y su presencia es muy hermosa. No se compara a nada, como decía la alabanza, tú lo llenas todo. El Señor lo llena todo. Cuando usted está con el Señor, no siente hambre, no siente frío, no siente preocupaciones, no se preocupa de nada. Lo único que quiere es estar con el Señor en ese tiempo y en ese momento. Pero ya cuando tenemos que volver a la realidad, no estamos solos, estamos con el Señor. Amén. Por eso que en esta noche vamos a hablar acerca del ministerio de Pablo. Amén. El cual ya fue leída la palabra por nuestra hermana y el cual lo habla acerca que dice que no fue el evangelio presentado por hombres, sino que fue presentado por el Señor Jesucristo mismo. Porque recuerde que Pablo, un hombre instruido a los pies de Gamaliel, un hombre que estaba en la sinagoga, un hombre que se sabía la palabra al revés y al derecho y sabía en varios idiomas. Amén. Y bueno, Pablo vino el bendito día, dice que vino al encuentro del Señor. Él antes perseguía, como decía, a los cristianos. Los perseguía porque sus tradiciones, sus cosas que le habían enseñado sus padres. Pero aquí dice la palabra bien clara. Dice bien en el verso 11. Vamos a ver, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nosotros, por misericordia, el evangelio que conocemos, el evangelio que llevamos, fuimos instruidos por hombres del Señor, de los cuales lo hicieron conocer al Señor y de la forma verdadera cómo se alaba, cómo se bendice al Señor y de qué manera hay que servirle. Amén. Pablo lo habla con su palabra, como dice, yo recibí el evangelio no por hombre ni fue enseñado por hombre. Es una bendición muy grande, hermano, del apóstol Pablo, que fue directamente el Señor lo instruyó. Yo sé que cuando Pablo tuvo ese encuentro, cuando iba camino a Damasco, y le apareció el Espíritu Santo, y lo hizo caer de su caballo,
y a la vez también perdió la visión para que él tuviera un encuentro real, genuino, verdadero con el Señor. Me imagino que al momento de haber quedado ciego, haber quedado en tierra, de haber sido un hombre que decía me la sé toda y no le tengo miedo a nada, pero le salió el Señor. Y con el Señor podemos luchar, podemos ir contra el Señor. El Señor dijo, Pablo, ¿qué tienes contra? Lo dijo, duro es pelear con el Señor, contra las cosas del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que, como hijos de Dios, y que el Señor sabe nuestro encuentro, y nosotros, el Señor nos da a cada uno un ministerio, tenemos que, Pablo sí o sí, tuvo que aceptar al Señor, y por el intermedio del Espíritu Santo fue cambiado, fue transformado, como usted y como yo. Porque ¿quién hace el cambio en nosotros? El Espíritu Santo hace el cambio en nosotros. Porque nosotros, hermanos, porque cuando antes que conociéramos al Señor teníamos otras costumbres, otras enseñanzas, otra forma de vivir, otra forma de actuar. Pero hoy, por misericordia, como apareció el Señor en nuestras vidas, viene también el Espíritu Santo. Cuando usted tuvo el encuentro con el Espíritu Santo, ese encuentro fue hermoso. Ese encuentro que encontró con el Señor y el Espíritu Santo, por eso decía, a mí me marcó, y me ha marcado siempre, toda mi vida, de cuando conocí al Señor. No es que me lo hayan contado, no es que me lo hayan dicho, sino que cuando tú lo tienes personalmente. Cuando tienes el encuentro personalmente, viene un cambio, pero un cambio de 360 grados a tu vida. Sabes que ya no eres la misma persona antes. Ya no piensas como antes ni actúas como antes porque el Espíritu Santo te transformó. Y Pablo fue un hombre bendecido de parte de Dios, como dice su palabra, que él fue por misericordia, dice, pues yo no recibí ni aprendí de hombre alguno, sino la revelación de Jesucristo. La revelación directa del Señor. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta y de otros tiempos en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea que él lo único que quería en el tiempo, la perseguía y quería matar a los cristianos, lo asolaba, lo oprimía, porque para él era su única fe era la de los romanos, la que tenía, su ley, su Dios y todas sus cosas que le habían enseñado. Pero es diferente cuando le apareció el Señor. Cuando le apareció el Señor, lo transformó y lo cambió. Y sabemos que este hombre fue llamado con un propósito para predicar a los gentiles. Nosotros por misericordia también nosotros somos gentiles, pero por misericordia fuimos injertados en el pueblo de Israel, porque el pueblo del Señor es el pueblo de Israel, pero nosotros somos como gentiles, que por misericordia, dijo el Señor, tendré otro pueblo, cual no es mi pueblo, pero será un pueblo que yo lo llamaré para salvación y le daré vida eterna. Pero a los que me quieran seguir, a los que me quieran servir, amén, le damos gracias al Señor por ello, porque por misericordia nos salió al encuentro y podemos obedecer lo que Dios tiene para nosotros, siendo Él que llevaba el judaísmo. Ya dice que más abajo dice, porque ya había oído acerca de mi conducta en otros tiempos, el judaísmo que perseguía sobremanera y a la iglesia de Dios y a la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él traía una enseñanza, unas tradiciones de sus padres, de la cual él las cumplía a pies, no les quitaba ni le ponía. Por eso que perseguía a la iglesia diciendo que la iglesia estaba equivocada, que hacían las cosas que no decía Dios, y cuando les dio el Señor, cambió. Más abajo dice, porque era celoso, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartase desde el vientre de su madre, y me llamó por su gracia. Usted y yo somos salvos por gracia y misericordia del Señor. Pablo también fue llamado por gracia del Señor y misericordia para pregonar el Evangelio por diferentes lugares en aquel tiempo. Él recorrió muchos lugares. Pero del primero, cuando él se convirtió, muchos le tenían miedo. Estaba más que
¿Por qué le tenían miedo? Estaba más que seguro por qué tenían miedo. Porque antes perseguía a la iglesia, como dice ahí, la asolaba, los llevaba para matar, y cada vez que mataba, lo apoyaba. Las otras personas, cuales le enviaban cartas para que cuando anduviera, tenía el apoyo de los romanos. Porque en ese tiempo los romanos eran los más temidos y los más grandes. Pero bueno, él tenía al más grande, que era el Señor Jesucristo, que apareció en su vida, y ahí entendió muchas cosas, de las cuales, cuando el hombre tiene un encuentro con el Señor y sirve al Señor, cambia muchas cosas. Y viene un encuentro con el Señor, Dios cambia su mente, su corazón y transforma su vida, como lo hizo con Pablo. Pero hoy día, en ti y en mí también lo ha hecho. Por eso que estamos acá. Porque si no estuviéramos acá, no hubiéramos conocido al Señor, no estaríamos acá. Estaríamos en los deleites, en los placeres de este mundo, que en estos tiempos a muchos los atrae, hermanos. Sobre todo en esta fiesta. Hay muchos que les gustan las cosas de este mundo. Pero nosotros le damos gracias porque ya conocimos al Señor, porque la palabra nos dice que todo es lícito, pero todo no me conviene. Le damos gracias al Señor porque el Espíritu Santo es el que a ti te pone temor en tu corazón, en tu vida, para que tú andes conforme a la voluntad del Señor. El ministerio de Pablo es conocido, hermano, en la palabra, tiene varios, en la escritura salen varios pasajes en libros que él escribió, que fue usado por el Señor. ¿Ya? Dice más abajo, dice: pero cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo. ¿Se da cuenta? Que el Señor mismo revelar a su Hijo a mí, para que yo le predicare entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi que ninguno de los otros apóstoles, sino que Jacobo, el hermano del Señor. En este es que os escribo: he aquí delante de Dios que no miento. O sea que él, cuando conoció al Señor, lo recibió, dice que el Señor nombró otro apóstol, pero el Señor a él lo llamó de los gentiles, para pregonar a los gentiles. Porque muchos decían: ¿por qué ellos se juntan con ellos si no es bueno? Porque ellos tienen otras costumbres, otros dioses, otras creencias, otra forma de vivir. No es la que Dios quiere. Pero Dios lo transformó, Dios lo cambió y empezó a predicarle a los que eran gentiles, donde el Señor lo sacó. ¿Y cuántas almas ganó él para la gloria del Señor? Muchas almas, porque él se dejó guiar por el Espíritu Santo y por la gracia del Señor, que nos dio a su vida la revelación del Espíritu Santo de Dios, el cual lo transformó, lo cambió, y el Señor ponía palabra y fluía la palabra del Señor y hablaba del Señor y hablaba todo lo que el Señor le instruía para salvación de muchos, de los cuales ellos, por intermedio de él, conocieron al Señor, porque él le explicó la transformación, el cambio del Señor que hizo en él, de lo cual antes lo conocía porque lo hacía por ignorancia. Pero hoy, cuando él lo conoció, ya lo conoció y lo hizo como el Señor quería. ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer al Señor, éramos muy diferentes a lo que somos ahora? ¿O a ustedes no es diferente? ¿Es diferente ahora cuando conoció al Señor a como era antes? Y cada día tenemos que ir siguiendo diferente. Porque cada día el Espíritu Santo en nosotros va a ir cambiándolos, va a ir ayudándolos. El arbolito que antes se chocaba, el arbolito que tenía ramas por donde no da fruto, van a ir cortadas. Esas ramas que a usted le impidían caminar, el Señor las va a sacar. Esos ganchitos que no sirven, los va a ir podando el Señor y los va sacando para que usted vaya creciendo en la gracia, en la sabiduría, en la unción, en el rema del Señor, en el ministerio al cual el Señor a usted le tiene.
para que usted lo pueda guiar y lo pueda llevar como el Señor le vaya dando de su gracia a su vida. Amén. Así que el Señor bendiga su palabra. Amén. Le damos gracias porque Pablo, un hombre erudito en la palabra, un hombre con altos conocimientos de idiomas, dice que él, con el que era pequeño, hablaba como pequeño, como el que no sabía hablaba, como que también era hombre con alto conocimiento, hablaba a la altura de él. Nunca se gastó. ¿Sabe por qué? Porque cuando está la unción, la humildad del Señor en nosotros, seguimos siendo igual. No nos asusta las cosas que podamos tener o las cosas que sepamos, sino que todo es para la gloria del Señor. Amén. Después fui a la región de Sirio y a Cilicia y no era conocido visitar a las iglesias de Judea que era en Cristo. Solamente oían y decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba y glorificaba a Dios en mí. Él fue ir a visitar otras iglesias y oía de las otras iglesias que estaban en ese tiempo, que decían la transformación que hizo el Señor en él. Es como cuando el Señor cambia en este mundo, cambia una persona que no daba ni un peso por ella, el Señor la cambia, la transforma y la hace una nueva criatura, empieza a dar fruto y a pregonar su evangelio y a hacer su palabra. Muchos dicen, ¿y este no era el que andaba con este otro? No hacía esto por aquí, por acá. Pablo era un hombre que acosaba a la iglesia, mataba a los cristianos, la perseguía, pero vino el Señor a su vida y lo cambió. Amén. ¿A cuántos de nosotros ha cambiado el Señor? Sí. ¿Y a cuántos el Señor seguirá cambiando? Amén. Porque el Señor es el mismo de hoy y por todos los siglos. Y nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la obligación y tenemos el deber como cristianos de llevar el mensaje a los que no conocen a Dios. En mí y en usted hay una responsabilidad de traer almas al Señor. Amén. El que le va a escuchar y el que va a recibir al Señor, gloria a Dios. Pero el que no quiere, ya usted sabe su responsabilidad porque ya le habló del Señor. Y al hablarle del Señor ya no pasa por ignorancia, sino que ya es un hombre y una mujer que sabe lo que el Señor tiene para él. Amén. Este fue el ministerio de Pablo. Y nosotros, el ministerio que tenemos, el Señor a muchos nos va a llamar en diferentes ministerios. Pero que pidámosle al Señor que Él siempre nos dé su gracia, nos dé su sabiduría, la revelación, para que podamos tener el temor de Dios y trabajarlo conforme quiera el Señor, no conforme yo quiera o como yo quiera, sino como quiera el Señor. Amén. Bueno, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Amén. La palabra del Señor habla en otro lado, dice, no se puede ser verdadero el ministro evangélico, tratar de agradar a los demás, acomodando la verdad del evangelio. No podemos nosotros acomodar la palabra para agradar al otro, sino que tenemos que predicar la palabra como es. Si le gusta o no le gusta, la palabra es una sola. Porque si nosotros le añadimos o le quitamos, venimos siendo anatema. Y eso no se le agrada al Señor porque dice que no es bueno. Amén. Dice que la realidad es que la unción de Él y la gracia de Él. Dice, el Evangelio es de tratar de agradar, no se trata de agradar a los demás, o acomodar la verdad del Evangelio. Pablo consideraba que era su obligación hablar sin tratar de agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El Señor prueba nuestros corazones. Todos los seguidores del Evangelio de Cristo deben proponerse agradar a Dios, aun cuando signifique desagradar a algunas personas. A algunas personas no les va a gustar que le hable al Señor, porque ellos están acostumbrados a llevar una vida conforme ellos quieran y como han sido en su vida. Aunque Pablo se refería principalmente a su ministerio apostólico, en cierto sentido que cada creyente ha sido aportado por la gracia para que Dios revele en él a su Hijo. Al creyente se le ha separado del pecado y del mundo malvado al mundo actual, para que viva en comunión con Dios y testifique de Jesucristo ante el mundo. Apartarse significa estar con Dios
a favor de Él y acerca de Él, viviendo en fe, obediencia para su gloria y la revelación de su Hijo, en su Hijo Jesucristo el Señor. Amén. Que el Señor bendiga lo que el Señor nos enseña por su palabra. Hermano, nosotros como cristianos no vamos a hacer la monedita de oro para todos. A algunos no le vamos a caer bien. Pero usted, como dice Pablo, no me importa caerle bien a los demás, sino que me interesa agradar a aquel, al Señor. Muchos hermanos, la palabra dice que el mundo a nosotros lo aborrece, porque le decimos la verdad, porque le hablamos de su palabra. Pero el Señor es el que va a poner palabras en tus labios, en tu boca, en el momento preciso, para cuando tú tengas que pregonar el Evangelio del Señor y el ministerio del Señor siga creciendo. Amén. Este es el mensaje de esta noche. Que el Señor les guarde.